buenos días, queridos hermanos y hermanas. Y vamos a ver que en el libro de Santos, capítulo 1, comienza con esta imagen. Y ve, pedir con fe es el primer capítulo y dice, en 1815 la isla de Indonesia, en Sumbawa, lucía frondosa y verde gracias a las recientes lluvias. Las familias se preparaban para la llegada de la estación seca, tal como lo habían hecho cada año por generaciones cultivando arrozales a la sombra de un volcán llamado Tambora. El 5 de abril, tras décadas de inactividad, la montaña despertó rugiendo y arrojando cenizas y fuego. A cientos de kilómetros de distancia, las personas escuchaban lo que parecían disparos de cañón. Se produjeron pequeñas erupciones durante varios días. Entonces, la noche del 10 de abril, la montaña entera estalló. 3 columnas ardientes salieron disparadas hacia el cielo y se fusionaron en una enorme explosión. Fuego líquido descendió por la ladera de la montaña y rodeó la aldea que se encontraba al pie del monte. Los torbellinos asolaron la región. Y luego sigue más adelante y dice, las cenizas cubrían kilómetros de tierra y mar y en algunos lugares se acumulaban hasta alcanzar más de medio metro de altura. Luego, en el siguiente párrafo, dice, la erupción hizo que las temperaturas descendieran en la India y el cólera mató a miles de personas destrozando familias. También afectó en China. Y luego dice más abajo, en Norteamérica, los ministros religiosos predicaban que Dios estaba castigando a los cristianos desobedientes y elevando advertencias para avivar los sentimientos religiosos. Luego dice, la erupción de Tambora afectó el clima de Norteamérica todo el año siguiente. La primavera terminó con nevadas y heladas hasta 1816 y 1816 pasó a la historia como el año que no hubo verano. Bien, aquí me detengo, hermanos y hermanas. Gracias que nos están dejando. Hermana Elvira, gracias por estar aquí. Hermana Dioniselva, gracias. Bernardo, acá en Chile, dice, las clases de instituto comienzan en marzo, por ahora estamos con cursos de verano. Ok, Bernardo. Muy bien, ¿eres maestro, Bernardo, o eres alumno? Pero bueno, entonces ya que estamos en este punto, hermano, quiero comentarte lo siguiente. ¿Por qué el libro de Santos comienza hablando del volcán de Tambora? Bueno, vamos a ver, porque aparentemente es algo que no tiene que ver. Y todo esto vamos a ir mencionando una serie de factores sociales, una serie de factores económicos, una serie de factores climáticos que influyeron en la primera visión. Y vamos a llegar al punto de decir, a ver, ¿cómo es que todos estos factores influyeron en que José Smith tuviera la primera visión? Bueno, vamos a ver por qué. Mira, te voy a mostrar, ya vimos lo que sucedió, lo que nos dice el libro de Santos. Mira, para que te des una idea, voy a compartir una, una imagen de Google Maps para efecto de darnos una idea de dónde está ubicado Tambora. Aquí lo estoy compartiendo, mira, el volcán de Tambora aquí está en pantalla, voy a acercar un poquito. Vean dónde andamos, hermanos, ¿no? Estamos aquí al sur este de Indonesia, al norte de Australia. Aquí está el volcán y este volcán hizo erupción. Entonces, en esta parte del mundo tan remota, ocurrió una gran erupción de un volcán y este volcán arrojó cenizas. Aquí voy ampliando la pantalla. Amplió cenizas que llegaron hasta, vean, aquí está el continente americano. Para nuestros hermanos, aquí están nuestros hermanos, aquí está Chile, aquí está el Perú, nos vamos un poquito hacia el norte, Centroamérica, aquí está México, en esta parte es donde está su servidor, en Monterrey, México, a 2 horas de los Estados Unidos, y luego nos vamos hacia los Estados Unidos, ¿no? Este es el país de los Estados Unidos y vamos a conocerlo un poquito. Algo que yo les menciono recurrentemente a mis alumnos es que si nosotros queremos conocer la historia de la iglesia y comprenderla, algo que tiene que estar en nuestra mente es, querido hermano, hermana, es que nosotros tenemos que conocer la historia en parte de los Estados Unidos, ¿no? La historia de los Estados Unidos y la historia de la iglesia
está muy unida, ¿no? Entonces, por eso es que yo te estoy mostrando esto. Vuelvo a ampliar un poquito la imagen esta. Ok, creo que la quité. Ahí estamos, ¿no? Entonces, aquí están los Estados Unidos. El lado del Océano Atlántico es la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Aquí está Miami, aquí es donde llegan los cubanos, ¿sí? Entonces, la población, por ejemplo, mexicana, está mucho en el área de Los Ángeles, que es la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, el norte es hacia Canadá y el sur es hacia México, en los Estados Unidos. Entonces, en la historia de la iglesia, cuando hablamos del noreste de los Estados Unidos, estamos hablando del norte y del este, que aquí está el área de Nueva York, ¿sí? Aquí está el estado de Nueva York, queridos hermanos. ¿Sí? Aquí nos estamos ubicando en el mapa y este es el área de Palmyra, más o menos por aquí ahorita nos vamos a ubicar y es muy importante que vayamos viendo esta zona y conocer geográficamente para efecto de irnos ubicando en el mapa. Esta es la zona de los grandes lagos que le dicen los americanos que jugó un papel muy importante para que los Smith llegaran a la zona de Palmyra. Entonces, estamos hablando del este de los Estados Unidos. La iglesia se organizó en el este de los Estados Unidos, Nueva York, y fue migrando poco a poco hacia el oeste. Vean, aquí está Ohio. Ohio es el estado donde está Kirtland. Y luego más hacia, vamos a ver, más hacia esta parte, no lo encuentro. Aquí está Missouri, ¿sí? Y luego más hacia el norte está el área de Kirtland, más o menos va a estar por acá. Y luego Utah está hacia acá, hacia esta parte de los Estados Unidos. Aquí está Salt Lake. Vean, entonces, hermanos, la iglesia emigró del este al oeste de los Estados Unidos. Por eso les estoy poniendo este mapa. Originalmente todo esto se les estaba mencionando por el hecho de que Tambora, el volcán, hizo erupción en este punto del planeta y vamos a ver qué sucedió. Miren, hurgando un poquito en internet, me encontré con este video, déjenme se los pongo. Les decía o leíamos en el libro de Santos, Historia de la Iglesia. A ver, Bernardo, me dices, Estados Unidos fue el primer país donde hubo libertad religiosa en el mundo, donde se dieron las condiciones propicias para la restauración. Es cierto, ¿no? Recordamos la independencia de los Estados Unidos, cuándo sucedió, cuándo se firmó el acta de independencia y cuántos años después, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Cuántos años después sucedió la restauración. Entonces, ¿cómo es que, de hecho, esta enmienda, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, tiene que ver con esto que estás mencionando, Bernardo? Entonces, dicho esto, les iba a poner este pequeño artículo que me encontré en internet para que nos vayamos bien, vayamos dando una idea de cómo es que este factor natural, este fenómeno natural, ¿no? Un volcán que hace erupción, que hace que el clima de los Estados Unidos, del noreste de los Estados Unidos y del mundo en general se vea afectado. ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Les voy a compartir esta pantalla. Aquí está. Vean, veíamos ahorita en el libro de Santos que 1816 se conoce, pasó a la historia como el año sin verano, pero vamos a entender por qué. Los de esta página hicieron este pequeño video que nos explica en gran parte por qué. Voy a ampliar y voy a poner este video.
está. Entonces, vean, hermanos, cómo este video nos explica de una manera muy sencilla, ¿no? El volcán hace erupción, sus gases que reflejan la luz y eso hace que se afecte el clima en los Estados Unidos. Ahora, tú vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la primera visión? ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano Salvador? Te voy a explicar por qué. Mira, nos vamos a regresar ahora al libro de Santos de nueva cuenta. Déjame lo pongo por acá y te voy a ir explicando por qué. Tengo que jugar con muchas ventanas, querido hermano, entonces te suplico que me tengas un poquito de paciencia mientras lo voy colocando. Aquí está. Miren lo que dice el libro de Santos. En Vermont, en el extremo noreste, ahorita vimos el mapa de los Estados Unidos, los cerros pedregosos habían frustrado durante años a un granjero llamado Joseph Smith padre. Pero esta temporada, cuando él y su esposa, Lucy Mack Smith, vieron que sus cultivos se congelaban bajo las interminables heladas, supieron que afrontarían la ruina económica y un futuro incierto si permanecían donde estaban. A sus 45 años, Joseph, padre, ya no era un joven y la idea de volver a empezar en nuevas tierras le desalentaban. Él sabía que sus hijos mayores, Alvin de 18 años, Hiram de 16, podían ayudarlo a limpiar el terreno, ¿sí? A construir una casa, a plantar y a cosechar. Sofronia, la niña de 13 años, tenía suficiente edad para ayudar a Lucy con las tareas de la casa y de la granja. Sus hijos menores, Samuel de 8 años y William de 5, ayudaban cada vez más. Y Catherine de 3 años y el recién nacido Don Carlos algún día tendrían la edad suficiente para contribuir, ¿sí? Y luego dice, en cuanto a José, su hijo de 10 años, la situación era diferente. 4 años antes, José se había sometido a una operación para sanar de una infección que tenía en la pierna y desde entonces caminaba con una muleta. Aunque comenzaba a sentir que su pierna recuperaba la fuerza, José cojeaba del dolor. Y seguramente tú vas a recordar esta historia, ¿no? Cuando José tuvo que ser operado, ¿no? Y no, y bueno, sale ahí en las películas de José Smith, el profeta de la restauración. Entonces, aquí vemos la situación de los Smith. Entonces, estaban en una situación donde ya les había ido mal a los Smith en años previos, económicamente hablando, pero bueno, el año sin verano. El año sin verano provocó que los Smith y muchos otros perdieran o no pudieran cosechar, no pudieran plantar siquiera, porque fue el año sin verano. Entonces, no estuvieron las condiciones climáticas óptimas a fin de que pudieran tener una siembra. Y recordemos que en esa época, ¿sí? La gente vivía principalmente de la agricultura. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, los Smith tomaron la decisión de dejar Sharon, Vermont, que fue donde nació el profeta, y de ahí emigraron hacia la zona de Nueva York. Ahora, esta migración, queridos hermanos, ¿fue algo exclusivo de los Smith o fue una migración o fue parte de un movimiento social? Bueno, los Smith, como muchos otros, fueron parte de este movimiento social. Mira, en esa época, en los Estados Unidos, había alrededor de 10 millones de habitantes. 10 millones de habitantes. No sé en qué país estés tú, pero por ejemplo, en México hoy en día hay alrededor de 130. En los Estados Unidos hay cerca de 330 millones de habitantes hoy en día, ¿sí? Entonces, en esa época era un país incipiente, tan solo había 10 millones. Las 13 colonias que originalmente fundaron esta nación, pues apenas estaban empezando a desarrollarse. Ahora, para esa época, hacia la zona de Nueva York y hacia la zona de Nueva Inglaterra, que es esta parte noreste de los Estados Unidos, empezó a migrar una gran cantidad de personas. Los registros indican que alrededor de unas 800,000 personas empezaron a llegar a esta zona. Ahora, fueron parte de un movimiento masivo, ¿no? Que los Smith llegan a esta zona. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Vamos viendo varios factores. Te dije que íbamos a hablar de factores climáticos, económicos, ¿sí? Que llevaron a los Smith a vivir en la zona de Nueva York, donde fue la primera visión.
¿por qué sucedieron estos factores que orillaron a los Smith a migrar? Ahorita vamos a encajar todo esto que estamos hablando, ¿eh? Luego, los Smith llegan a la zona de Palmyra. Y déjame, por aquí voy a volver a poner, ok, te voy a compartir esta pantalla para que nos demos una idea de dónde está Palmyra. Ya lo mencioné ahorita un poquito y voy a poner este otro mapita justamente con la zona. Mira, aquí estamos, ¿sí? Aquí donde marca el punto rojo es la zona de Palmyra, que es hacia la zona donde llegaron, o Manchester, donde llegaron los Smith. Hoy en día es un pequeño pobladito, ¿no? Pero pobladito. Ve la zona de los Grandes Lagos. Bueno, ¿qué estaba sucediendo en Palmyra que tiene que ver con la primera visión? ¿Por qué había tanta gente por ahí? ¿Por qué había un alboroto religioso? ¿Sí? Bueno, en esta zona se estaba llevando a cabo una gran construcción, una obra hidráulica que estaba revolucionando la forma de transportar mercancía o transportar personas eh, entre los estados de los Estados Unidos. Mira, eh, tú lo has visto en las películas de la iglesia y te la voy a poner y voy a detener un poquito la película justo en ese momento para que veamos qué estaba sucediendo. Voy a compartir otra ventana. Voy a compartir otra ventana que nos va a mostrar y vamos a la película de José Smith, El Profeta de la Restauración. Tú has visto esta película muchísimas veces, entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente mostrarte y detener algo que has visto para relacionarla con el contexto histórico que estamos mencionando. Déjame, lo hago más grande aquí para que lo mires. Ahí estamos. Ahí me detengo un poquito. Ve, hermano, hermana, lo que están haciendo estos hombres, ¿no? Tú has visto esta película muchas veces, pero ahora quiero que veas algo que quizás, a lo que quizás no le hayas puesto atención. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás viendo? Hombres construyendo un canal. Ve lo que dice ahí, Canal Erie 1823. En 1823 nos ubicamos 3 años después de la primera visión. Entonces, 3 años después estaba sucediendo esto. Ahorita te voy a mostrar un poquito más sobre la historia de este canal. Voy a dejar correr un poquito la película. Oye, José, ¿alguna visión últimamente? No es asunto tuyo, así. Ayúdale a tu hermanito. Cuida a tu hermano. Muy bien, hasta ahí detengo la película. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, estaban construyendo este canal. Como te mencionaba previamente, este canal estaba construyéndose en esta época en el noreste de los Estados Unidos. Te voy a mostrar otra ventana. Vamos un poquito, mira, si entramos a Wiki, por ejemplo, nos va a mostrar y nos va a arrojar esta información. Te la voy a poner en pantalla para que nos ubiquemos. Dice lo siguiente, Canal de Erie, dice, actualmente pertenece al sistema de canales del estado de Nueva York. Es una histórica vía fluvial del norte de los Estados Unidos, dentro del estado de Nueva York. Abarca desde Buffalo, en el lago Erie, hasta Albany, en el río Hudson, conectando a los grandes lagos en el Océano Atlántico. Aunque el canal fue propuesto por primera vez en 1807, no fue hasta 1817 que fue encomendado por el entonces gobernador, cuando la compañía del Canal del Niágara comenzó preparativos para su construcción. Se inauguró en 1825. Entonces, hermano, mira, aquí está este canal. ¿Qué es lo que iba a hacer este canal? Básicamente es que iba, según nos dice esta información que te estoy poniendo en pantalla, es que iba a conectar, ¿sí?
iba a conectar la zona de los Grandes Lagos con el Océano Atlántico. Ahora, tú vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, recordemos que para esta época no había vehículos, ¿sí? No había ferrocarril. ¿Cuál era la mejor forma de transportar? Bueno, los carruajes, ¿sí? Esta obra fluvial era la gran obra de los Estados Unidos en ese momento. Era una obra en la que se invirtieron millones de dólares. ¿Por qué? ¿Qué es lo que iba a hacer? Y voy a volver a poner el mapa en el que estábamos ahorita para mostrarte qué es lo que iba a hacer. Iba a ser un medio para para poder conectar comercialmente hablando a la zona este con las ciudades que estaban un poquito más hacia el oeste. Perdón, esta página no es. Aquí está, esta sí es. Y creo que sí la estamos viendo. No, no se quitó. Déjame, te la vuelvo a compartir, perdón. Aquí estamos, ¿sí? Aquí está. Este es el Océano Atlántico y ve las ciudades, ¿no? Para que nos demos una idea, hermanos, estamos hablando de Boston en Massachusetts, estamos hablando de Connecticut, de New York, está Filadelfia, Baltimore, ok, todas estas y toda la mercancía que llegaba, incluso del viejo continente, se iba a facilitar para llegar a dónde. Mira, aquí está Cleveland, aquí está Detroit, aquí está Chicago, ¿sí? Milwaukee, todas estas ciudades ubicadas a las orillas de los Grandes Lagos, ¿sí? Entonces, este canal, si yo le doy un poquito a le voy acercando, ¿ve? Este canal todavía está dibujado y todavía existe hoy en día, ¿ok? Entonces, esta es la zona de Palmyra donde está este puntito y este es el canal Erie. Entonces, hermano, aquí vemos un programa, una obra hidráulica del gobierno de los Estados Unidos que iba a conectar a estas ciudades comercialmente hablando. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso otra vez? Hay una crisis alimentaria porque el volcán de Tambora ocasionó que el 1816 fuera el año sin verano, no hay trabajo, no hay cosechas, los Smith emigran, van a la zona de Nueva York. ¿Por qué a ese lugar? Bueno, porque había trabajo, ¿sí? Este canal Erie era la gran obra pública de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque iba a comunicar a distintas ciudades comercialmente hablando. Había trabajo. Cuando hay obras públicas, empieza a prosperar. Cuando hay la construcción de edificios, las economías empiezan a crecer porque hay intercambio de mercancías y las personas empiezan a llegar. Por eso hoy en día lo vemos, las grandes ciudades se ven pobladas por gente que viene de otras ciudades. ¿Por qué? Porque ahí hay trabajo, ahí hay intercambio de mercancías, hay una forma de vivir. Entonces, eso es justamente lo que estaba sucediendo en esta zona de los Estados Unidos. Un canal, ¿sí? Una crisis, un volcán, una crisis económica y por alimentos, y además un volcán en erupción. Todos estos factores influyeron en que los Smith llegaran a los a Palmyra o a la zona de Nueva York, en Manchester. Influyeron en que ellos llegaron ahí en la zona donde José Smith iba primero a tener un roce con estas otras religiones en este segundo gran despertar del que enseguida te voy a hablar, estos avivamientos, reuniones de avivamiento espiritual que había en esta zona y que desencadenaron o catalizaron esta búsqueda de José Smith acerca de la verdad, ¿sí? Entonces, mira, te iba a mostrar algo más que acabo de olvidar. ¿Qué era? Bueno, ya no recuerdo. Entonces, sí, ya recuerdo. Este es el punto al que quería llegar, hermano y hermana, y te voy a mostrar ahora mismo un mensaje del presidente, no del presidente, sino del Elder Uchtdorf. A ver, todo esto que sucedió y que desencadenó que los Smith llegaran a esta zona de los Estados Unidos, que vinieran de Vermont a Nueva York, ¿fue una casualidad?
¿Fue una casualidad que José se hubiera encontrado ahí en ese momento? ¿Sí? Quisiera que reflexionaras en esto. Quisiera que reflexionaras en esto. Luego, te voy a mencionar un aspecto más. En esta zona, por aquí nos dice Bernardo, que nos dice, muy bien, gracias Bernardo por tus comentarios, dice, había un despertar en cuanto a lo religioso y lo espiritual y hacían campañas de predicación tal como se llevan a cabo hoy en día. Así es, este movimiento religioso tenía un nombre y te lo voy a mostrar, mira, ahí en la página de la iglesia, en temas de historia de la iglesia, está este artículo. Otra vez, denme un poquito de paciencia porque voy a cambiar de ventana para compartírtela. Y aquí está, mira, está este tema que se llama Despertares y Resurgimientos. Y vean esta foto, litografía de un resurgimiento, una reunión, perdón, dije fotografía, no. Es una litografía. Para la época en la que estamos hablando, aún no existía la tecnología de la fotografía, ¿sí? Pero vean esta litografía. Esto era un despertar religioso, estas eran reuniones de avivamiento espiritual. Ahí por ahí hay sillas, las personas pasaban al frente y se sentaban en la silla donde tenían grandes experiencias espirituales. Esa silla le llamaban la silla de los dolientes, ¿sí? Donde iban y confesaban sus pecados y tenían experiencias acerca de cómo eran redimidos. Ahora, la propia iglesia nos dice lo siguiente: José Smith también asistió a reuniones de resurgimiento siendo un adolescente y al igual que Nancy, también él deseaba sentir y gritar como el resto, pero no sentí nada, dijo José. La lucha de personas como Nancy y José por tener religión y del clero que anhelaba conseguir conversos y fortalecer sus iglesias desencadenó un resurgimiento religioso que barrió el nordeste de los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XIX. La revolución de las 13 colonias trajo consigo un nuevo gobierno que recibió el cometido de proteger la libertad religiosa. Aquí está de lo que hablabas, Bernardo. Justamente las condiciones para que la restauración se llevara a cabo, ¿sí? Entonces dice más adelante, las iglesias que en el pasado gozaban del apoyo del gobierno, ahora perdieron su situación de privilegio, lo cual abrió la puerta a una gran diversidad de predicadores que procuraban conversos de manera agresiva. La propagación de los resurgimientos, lo que luego los historiadores llamarían el segundo gran despertar, inspiró a muchos protestantes estadounidenses a experimentar con denominaciones religiosas diferentes, servir como voluntarios en causas sociales y promover sus creencias comunes. Entonces, aquí, hermano, podemos ver claramente esto, ¿no? Este movimiento religioso. Ahora, vamos a verlo esto, vamos a consultar otra página fuera de la iglesia. Vamos a ver si es esta. Aquí está. Vamos a Wiki otra vez. En Wiki podemos obtener alguna información que puede ser válida para efecto de este estudio. Y dice en Wiki, dice, el segundo gran despertar o segundo gran avivamiento, y vean las fechas que comprende, hermano. De 1790 a 1840 se llevó este segundo gran despertar. ¿Por qué el segundo gran despertar? Porque ya había habido otro, ¿no? Dice, fue una época de inusitado reavivamiento o resurgimiento cristiano que se extendería hasta el periodo antebellum norteamericano, caracterizada por una actividad evangelizadora cristiana sin precedentes y grandes cifras de conversiones. Su nombre se debe al Gran Despertar, un periodo similar que había tenido lugar aproximadamente medio siglo antes. Produjo un hondo sentimiento en iglesias y congregaciones de toda Nueva Inglaterra. En la zona medio atlántica, el nordeste, que es la zona donde nosotros estamos, noroeste, perdón, y el sur de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, y vean más abajo, este artículo nos informa, dice, en Nueva York, la atmósfera de revivimiento espiritual propició el surgimiento del restauracionismo, así como de otros movimientos religiosos, especialmente los mormones y el movimiento de santidad. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir esta pantalla. Aquí vemos que este movimiento social religioso, fue un movimiento social religioso
estaba allí en el lugar, estaba en la zona, porque ahí sucedió precisamente por lo que decía, ¿no? Después de la independencia de los Estados Unidos, déjame nada más busco algo, después de la independencia de los Estados Unidos, ¿qué sucedió? Pues bueno, las 13 colonias buscaron esta libertad religiosa. Ahora, vamos a dibujar una línea del tiempo. Cuando yo estudio historia con los jóvenes de instituto, siempre les digo, tenemos que buscar el espacio, dónde sucedió, el tiempo, cuándo sucedió y las circunstancias, el qué y el cómo. Espacio, tiempo y las circunstancias. Ahora, este revivamiento espiritual o segundo gran despertar, según veíamos ahorita, comenzó en 1790, ¿sí? Si tuviera una pizarra, me encantaría dibujarlo, pero bueno, 1790 hasta 1840, más o menos sucedió en este periodo de tiempo. La independencia de los Estados Unidos se firmó la Carta de Independencia el 4 de julio de 1776, ¿sí? 4 de julio de 1776. En 1790, es decir, 14 años después, ¿sí? Comienza este segundo gran despertar. Luego, 15 años después, nace José Smith en 1815. Perdón, 1805. 23 de diciembre de 1805. Luego, en 1815, 10 años después, viene el volcán de Tambora, hace erupción. 1816, el año sin verano. 1817 comienza la construcción del volcán Erie, del canal. Comienza la construcción del volcán Erie, otra vez, del canal Erie, ¿sí? Entonces, luego viene la primera visión en 1820. Estamos haciendo una línea del tiempo, hermanos. 1820 la primera visión. 1823 la primera visita del Ángel Moroni. 1825 se inaugura el canal Erie, ¿sí? Vean, hermanos, todos estos factores de los que hemos venido hablando los últimos 35, 40 minutos, ¿a dónde nos llevan? ¿Sí? Todos estos factores indudablemente nos llevan a que los Smith llegaron al noreste de los Estados Unidos, o más bien vinieron de Vermont a la zona de Nueva York, de Manchester o de Palmyra, donde sucedió la primera visión. Vinieron por todos estos factores que jugaron alrededor y que propiciaron la primera visión. Y aquí quiero ir a un discurso del elder Ronald Rasman que tengo por aquí, que se llama Por Designio Divino. Y quiero compartir contigo algunas cosas que nos van a llevar a reflexionar a si esto fueron casualidades o si fueron preparadas por la mano de Dios. ¿Sí? Aquí tengo este discurso del elder Rasman y él dice lo siguiente: la mano del Señor los guía. Por designio divino, Él se ocupa de los pequeños detalles de su vida, así como de los sucesos importantes. Luego dice, más adelante, nuestra vida es como un tablero de ajedrez y el Señor nos mueve de un lugar a otro, si es que somos receptivos a las impresiones del Espíritu. En retrospectiva, podemos ver su mano en nuestra vida. Hay acontecimientos significativos que suceden en el Evangelio y en la Iglesia que hacen avanzar el reino de Dios sobre la tierra. No ocurren por accidente, sino según el plan de Dios. Hay acontecimientos y relaciones que ocurren en cada una de nuestras vidas que hacen avanzar la obra de Dios sobre la tierra. Bien, hasta este punto dejo de compartir pantalla y te invito a reflexionar. Tan solo hemos analizado acontecimientos muy próximos, previos a la primera visión. Hay muchos más, ¿no? Desde que comenzó estos movimientos de Martín Lutero, de John Calvino, de William Tyndale, los reformadores, que fueron preparando la primera visión. Pero especialmente aquí nos estamos enfocando en
los acontecimientos alrededor de la familia Smith. Acontecimientos, les he dicho, ¿no? Económicos, climáticos, naturales, religiosos, sociales, todas esta serie de circunstancias que influyeron en la primera visión y en la búsqueda de José Smith, ¿sí? ¿Fue casualidad o fue por designio divino? ¿Qué piensas? Me gustaría leerte. Y asimismo, también me gustaría que esto no quedara como algo que simplemente estás escuchando, sino que verdaderamente haya una enseñanza para ti. ¿Por qué? Porque vuelvo a poner esto sobre pantalla. Lo que dijo el Elder Rasband, que dice, ah, nuestra vida es como un tablero de ajedrez y el Señor nos mueve de un lugar a otro si es que somos receptivos a las impresiones del Espíritu. En retrospectiva podemos ver su mano en nuestra vida. Hay acontecimientos y relaciones que ocurren en cada una de nuestras vidas que hacen avanzar la obra de Dios sobre la tierra. Entonces, en este momento, hermano, hermana, me gustaría invitarte a que reflexionaras en ti, que reflexionaras en tu vida. Así como la familia Smith pasó por estas circunstancias que definitivamente convergieron en la primera visión, que no fueron casualidad, sino que fueron por designio divino. Así quisiera que pensaras en circunstancias de tu vida, que tú veas y que reflexiones en si fueron o no por designio divino. Si fueron casualidades, ¿por qué estás donde estás? ¿Por qué llegaste a la iglesia? ¿Por qué recibiste el evangelio restaurado en tu vida? ¿Qué circunstancias influyeron en ti, en tus padres o en tus abuelos? ¿Qué sucedió alrededor de ti para que tú pudieras llegar a tu arboleda sagrada? Te lo dejo unos segundos para que lo medites y lo consideres. No fue casualidad, sino aquello que ahora el Espíritu Santo te está diciendo fue por designio divino, definitivamente. La hermana Damaris nos dice, gracias, ahora entiendo mejor el cambio climático. Damaris. La hermana Laura nos compartió algo, dice, yo escuché los 2 tomos y estoy muy agradecida con todo el conocimiento y testimonio de nuestros hermanos pioneros. Gracias, hermano. Dices, Bernardo, José Smith era un muchacho que estaba preocupado por su condición ante Dios y quería estar preparado para un estado futuro de existencia. Muy bien. Hermanos, me gustaría leerlos qué piensan y qué sienten al respecto. Voy a comentar algo más. Aquí cierro esta parte de estos acontecimientos previos inmediatos a la primera visión que influyeron en las circunstancias de vida de los Smith, ¿sí? Y pues con ello la de José. Estamos hablando de la familia de Joseph Smith padre, ¿no? Y por consecuencia de la vida de José Smith el profeta. Ahora, vamos al siguiente punto. Dice la hermana Claudia, antes de seguir, dice, pensando en mi conversión, veo perfectamente las condiciones que propiciaron que yo estuviera en casa de unos tíos y llegaran los misioneros. Desde ahí abrazo el evangelio. Fíjate, qué bonito, Claudia. ¿Cómo llegaste a casa de tus tíos? O sea, ¿fue casualidad o fue por designio divino? ¿Sí? Ahora me haces pensar en todo esto y tu historia no es diferente a la de la familia Smith, ¿eh? Tú encontraste tu propio canal Erie, hizo erupción tu propio volcán para que tú pudieras estar ahí. Gracias, Claudia, por compartir esto. Cristel dice, todo fue preparado en todos aspectos, ya que Dios preparó todo. Es correcto, Cristel. Estoy de acuerdo contigo. La hermana Dioniselva dice, para mí, hermano, fue por designio para conocer el Evangelio y soy pionera de mi familia. Así es. Por designio divino, gracias. Bernardo, yo creo que todo esto hubo intervención divina, es decir, nada es por casualidad. Dios no juega a los dados con el universo, todo tiene un propósito, totalmente de acuerdo, ¿no?
Y así sucede en nuestras vidas. O sea, lo importante de estudiar esta faceta o esta etapa histórica de la familia Smith es para que veamos, lo llevemos y lo traslademos a nuestras vidas, ¿sí? No que en algo que se traduzca solamente en conocimiento, sino algo realmente que tenga aplicación en tu vida y que te haga pensar, realmente reflexionar sobre esos acontecimientos, ese volcán, ese canal, esa carta de independencia, ese segundo gran despertar que sucedió en tu vida, ¿sí? Y que, hablando metafóricamente, ¿verdad? Y que propició que tú llegaras a la arboleda sagrada. Muy bien, gracias Ana María, fue por designio divino. Así es. Gracias, queridos hermanos. Entonces, con esto cierro y avanzo a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a introducirnos a los 4 relatos de la primera visión. Eh, a ver, voy a leer estos comentarios, nada más. Realmente lo he visto y he sido parte de estas experiencias. El Señor nos conduce a pesar de lo difícil o la incertidumbre de lo futuro. Solo es dar el tiempo para que las cosas sucedan y las oportunidades se presenten para lograr el objetivo del Señor. Así es. De hecho, esta era la incertidumbre de los Smith, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Hacia dónde vamos? Imagínense, ¿no? Con esos todos los chamacos que tenían, aunque ya Hiram y Alvin ya estaban grandes, pues como quiera, ¿no? Implicaba una gran responsabilidad. Guadalupe, chamacos, yo les digo chamacos, niños, hijos, champales, no sé cómo le digan ahí a los niños, a los hijos, en tu lugar de origen. Dice, he escuchado que los regalos más hermosos en los lugares más oscuros y entiendo cuando las circunstancias son adversas. Gracias, Guadalupe, por compartir. Bien, entonces les decía, vamos a introducirnos a el relato a los relatos de la primera visión. Seguramente has escuchado que hay 4 relatos de primera mano de José Smith. El que todos conocemos es el que está en la perla de gran precio, pero ese no fue el primero, ¿sí? Ese fue el tercero. En 1832, José Smith, de su propio puño y letra, escribió y habló por primera vez, escribió por primera vez sobre la primera visión. Luego en 1835, luego en 1838 y luego en 1842. Ok. Estos 4 relatos de primera mano. Hay otros 5 que son versiones que contó alguien más por haber escuchado al profeta. Vamos a analizar aquí nada más estos 4, en la medida de lo posible entre hoy y lo que hagamos la siguiente semana, o lo que analicemos la siguiente semana. Bien, para poder comprender los 4 relatos, porque déjame te digo y te quiero platicar que algunos han utilizado estos 4 relatos para atacar a José Smith y sus versiones, porque lo critican diciendo que, que cambió sus versiones, que añadió elementos, que los hizo más espectaculares, por decirlo de alguna manera, más atractivos. Y bueno, vamos a ver. José Smith habló de estos 4 relatos. El evento del que habló sucedió en 1820. La primera vez que escribió sobre lo que llegó a ser la primera visión, porque tomen en cuenta esto, ¿por qué la primera visión llegó a ser la primera visión? Porque después hubo otras, ¿sí? En ese tiempo, lo que ahora nosotros conocemos tan naturalmente como la primera visión, para 1830 y 1840 no era tal, no decían, la primera visión, como nosotros decimos, ¿sí? Entonces, de hecho, leía de algunos de los historiadores de la Universidad de Brigham Young que publican ahí en BYU Studies, él dice que, de acuerdo con los registros históricos, la gente que se unía a la iglesia no se unía a la iglesia por por el relato de la primera visión, porque la mayoría o muchos no lo conocían, sino que el elemento principal por el cual las personas se unían a la iglesia era el Libro de Mormón, ¿sí? Por eso es que el Libro de Mormón tiene ha sido tan eficaz misionalmente hablando
para la prédica del evangelio, o más bien desde el principio ha sido así. Ahora, estábamos en los relatos y te estaba diciendo, José Smith escribió por primera vez en 1832. La primera vez que escribe de eso ya habían pasado 12 años. Quiero que pienses en tu vida. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo hoy en día 42 años, hace 12 años yo tenía 30. ¿Qué estaba haciendo yo cuando tenía 30 años? ¿Cómo voy a recordar un evento que sucedió? ¿Sí? Claro que este es un evento, es una teofanía que no puedes, no, no, no pasaría nunca inadvertida en tu vida, desde luego, pero los elementos tienen que ver con el tiempo que tú recuerdas, pero también al público a que vas dirigido, ¿sí? Una forma en la que tú platicas algo tiene que ver a quién se lo estás platicando. Cuando tú hablas con alguien con quien tienes mucha confianza, le puedes dar más detalles acerca de ti, pero a veces no, con otra persona no. Cuidas muchas veces lo que puedes estar diciendo. Ahora, también tienen que ver mucho las emociones. ¿Cómo me siento yo en ese momento para efecto de conversar acerca de algo que yo estoy platicando? Tiene mucho que ver. Y esto es justamente lo que vamos a analizar. José Smith escribió sobre el relato de 1832 en el verano, pero para llegar a ese punto nosotros tenemos que saber, para poder entender, más bien, para poder entender por qué José Smith escribió lo que escribió, tenemos que entender qué estaba sucediendo en su vida. Por ejemplo, te voy a poner aquí el relato de la primera visión. Déjame detengo esta pantalla y comparto esta otra. Aquí estamos. Este es el relato de la primera visión. Ahí lo tienes en tu aplicación. Vean cómo se siente. Dice, alrededor de la edad de 12 años, comencé a inquietarme seriamente con respecto a todo lo importante que tenía que ver con el bienestar de mi alma inmortal, lo que me llevó a escudriñar las escrituras, creyendo, según se me había enseñado, que contenían la palabra de Dios. Y luego dice en el siguiente párrafo, y aquí, hermanos, si tú no has leído el relato, pues te recomiendo que lo leas muy, muy concienzudamente. Pero aquí lo que vamos a hacer es tratar de analizar primero los sentimientos de José Smith. Y quiero que vean esa sensibilidad que él tenía en ese momento. Dice, por lo tanto, de los 12 a los 15 años de edad, medité muchas cosas en el corazón acerca de la situación del mundo, de la humanidad, de las contenciones y las divisiones, de la iniquidad y las abominaciones, y de las tinieblas que cubrían la mente del género humano. Me sentía cada vez más angustiado por sentirme culpable de mis pecados, y al escudriñar las escrituras encontré que el hombre no se acercaba al Señor, sino que había apostatado de la fe verdadera y viviente. Dice más adelante, sentía, aquí lo que está en morado, pongan mucha atención en esta expresión, hermanos. Dice, sentía deseos de llorar por mis pecados y por los pecados del mundo. Estos eran los sentimientos del profeta, ¿sí? Los sentimientos del profeta, de lo que él sentía en 1820. En 1832, él estaba escribiendo de lo que había sucedido en 1820. Pero cuando él recuerda ese evento, lo está haciendo para sí. Déjame, te muestro un documento que ahora no tengo en pantalla. Dame oportunidad, porque te voy a mostrar algo que quizás no has visto. O quizás sí, no sé, pero te va a gustar. A mí me encanta ver esto. Voy a detener tantito y voy a poner ahorita en donde estoy, hermano, esta es la página de del proyecto Joseph Smith Papers. Y en esta página, que todavía no alcanzo a poner en pantalla, pero que ya vas a ver, esta es.
Mira nomás, qué chulada. Esta es la página de Joseph Smith Papers. Ve, aquí está este documento. José Smith escribiendo acerca de la primera visión. Esta letra que tú ves en pantalla es la letra del profeta. Esto es escrito de su puño y letra. Somos muy afortunados de tener esto vivo, este documento histórico. ¿Qué sienten? A mí me encanta ver este documento, ¿sí? Porque aquí me queda claro que, o más bien, puedo ver que es la letra de José, ¿sí? José, ¿a quién le estaba contando esto, hermanos? A nadie. Lo estaba escribiendo para sí. Fue un primer intento de José, escribió unas cuantas páginas. Fue un primer intento de José de escribir acerca de su experiencia, ¿sí? Entonces, José, cuando escribió, escribió para sí, no escribió para alguien más. ¿Qué sucede cuando yo escribo para alguien más o cuando yo hablo para alguien más, a diferencia de cuando pienso para mí y cuando escribo para mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tomo y escribo para mí, hablando metafóricamente, me despojo de todo, ¿no? Me desnudo y quedo yo para mí. Me quito todas mis capas de cebolla como las de Shrek, ¿no? Me las quito y soy yo. Ese era José en ese momento. Pero ¿qué es lo que llevó a José a que hablara de que tenía deseos? Más bien, ¿qué es lo que llevó a José a recordar que en 1820 tenía esos deseos de llorar a causa de los pecados del mundo? José estaba en una época muy sensible de su vida. Te voy a platicar por qué. Mira, te voy a poner, por aquí lo tengo, te voy a poner un fragmento de la película de José Smith, El Profeta de la Restauración, que tú has visto muchísimas veces. Pero ahora quiero que pongas atención en algo que quizás no has puesto atención. Y vamos a ver algunos detalles. Permíteme tantito. Aquí está. Ahí está. Es José Smith, El Profeta de la Restauración. Y voy a darle play. Es por miedo a una doctrina que no habla de pecados. ¿Cómo está tan seguro, señor Smith? Que a Dios le importa. Sí le importa. Y usted puede saberlo. Pero primero... Muy bien, esa no es la parte que deseamos ver. Voy a dejarla correr un poquito nada más, para empezar a hacer énfasis. Debe confiar en él. El mensaje era siempre el mismo. Lean primero y después pregunten a Dios. Muchos de nuestros vecinos hacían precisamente eso. Pero otros... Aquí entra la parte importante, hermanos. Ustedes han visto muchas veces esta parte de la película y recordarán el ataque que sufrió el profeta José Smith, donde lo sacaron de su casa, lo golpearon y lo llenaron de brea. Hemos escuchado mucho esa historia. Vamos a hacer énfasis en otros aspectos de esa historia para poder comprender cómo se sentía José Smith en 1832. sentían amenazados. En cualquier momento José Smith se echará a correr, como un conejo asustado. Tal vez por miedo a una doctrina que no entendían, o por no confiar en tantos nuevos pobladores del lugar. Ahí está. Vamos, afuera. Vamos. ¡Emma! ¡Los niños! Agárrenlo fuerte. ¡Fuerte! Aquí me detengo un poquito, queridos hermanos. Escucharon la voz del profeta, ¿no? Que dice, Emma, los niños. Habla en plural,
¿sí? Y luego vean esta imagen donde Emma Smith está deteniendo en su brazo derecho a un pequeñito. ¡Altitranos Camaboca! Resulta difícil comprender el motivo de tales acciones. Siempre. Aquí me detengo otra vez, hermanos. Esto sucedió el 24 de la noche del 24 al 25 de marzo de 1832. Vean esta actitud que el profeta, esta película habla un poquito sobre la actitud y la forma en que se estaba empezando a sentir para esa época. Siempre habrá oposición. ¿Cuánto más tendremos que soportar? Quizás debo aprender a ser más humilde. Vaya lección que me dieron. Lo siento. Orad al Padre con todas las fuerzas del corazón, para que seáis llenos de su amor. Dios ha restaurado a la tierra el espíritu de profecía y de revelación. Yo testifico que Jesús es el Cristo. Ahí me detengo un poquito. Ese fue un día domingo. El día siguiente, después de esta golpiza que le pusieron al profeta, él se levantó y fue a predicar. Y ahí estaban unas de las personas, dicen los registros históricos, que precisamente lo agredieron el día anterior o la noche anterior. La película lo retrata, ahí lo podemos ver. Él invita a todos a arrepentirse y venir a Él. Él calmará nuestro pesar y llevará nuestras cargas. Y si somos fieles, tendremos la esperanza de llegar a ser puros, aun como Él es puro. Muy bien, hasta aquí detengo la película, la han visto muchas veces. Les dije los niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? Esto sucedió en Kirtland, tiempo y espacio, 1832, espacio en Kirtland, Ohio. José y Emma tenían poco de haber llegado de Nueva York a Ohio y Emma llegó embarazada. Emma perdió unos meses antes, unas semanas antes, perdió a dos pequeñitos. Cuando dio a luz, ella pierde a dos gemelos. ¿Cómo se sentirían ustedes si pierden a dos? Era el tercer hijo, si mal no recuerdo, que perdían los Smith. El primero que perdieron, que nació y murió, lo habían dejado enterrado en Nueva York. Ahora habían perdido dos gemelitos, pero dice ahí, los niños, ¿qué niños eran esos? Bueno, el día en que Emma dio a luz, también una familia apellidada Murdoch dio a luz. Y bueno, Emma dio a luz, pero pierde a los niños. Los Murdoch dieron a luz, la que se murió fue la hermana Murdoch. Entonces, esos niños quedaron sin madre y además Murdoch, que fue uno de los grandes misioneros de la iglesia, por cierto, tenía, no recuerdo si 3 o 4 hijos adicionalmente. Entonces, la mamá de Smith, Lucy, le dice a José y a Emma, díganles que se los den en adopción. Ya saben, la suegra, ¿no? La suegra queriendo lo mejor para el hijo y para la nuera, les dice, oigan, pues díganles que se los den en adopción. Y le dicen, y Murdoch acepta, el hermano Murdoch acepta, y les dan a esos niños en adopción a José y Emma. De hecho, esta Murdoch, ¿cómo se llamaba? La niña fue la que vivió hasta una edad muy avanzada, ahorita olvidé el nombre. Ella murió en Nabú, si mal no recuerdo, pero el niño ese murió. ¿Sí? En esa noche, por cierto, estaban enfermos, si mal no recuerdo, de sarampión, murió y José Smith le atribuyó la muerte del pequeñito
a el ataque que sufrió. ¿Por qué? Porque entró el aire frío y el niño se enfrió, calentura, en ese tiempo no había la tecnología médica que hay ahora y el niño murió. A los días, ¿cuándo sucedió esto? 3 días después, más o menos como el 28 de marzo de 1832, muere el gemelito o el mellizo, creo que era Murdoch. Entonces vean, José Smith había perdido a los hijos de Emma, ¿sí? Luego adopta a 2, pero se le muere uno a las semanas. Le pusieron una golpiza tremenda a José Smith, ¿sí? A él y a Sidney Rigdon. Pobre Sidney Rigdon, ya se nos andaba yendo esa vez de la iglesia. Entonces, al día siguiente se levanta y predica y luego recibe una revelación porque en ese momento estaban comenzando a edificar Sion en Missouri. Entre Kirtland y Missouri hay una distancia aproximada de unos 1,300 kilómetros. Para llegar allá, más o menos eran unas 2, a veces 3 semanas, según el tipo de, cómo estuviera el camino y el tipo de transporte que utilizaran, era lo que iban a tardar. Entonces José Smith, debido a la revelación, va a Missouri, empieza a establecer Missouri. No fue fácil, se enfrentó con una serie de problemas de hermanos que no creían que ahí se iba a establecer Sion. Solventa los desafíos y en el regreso sucede un accidente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el obispo Whitney, venían Sidney, José y Whitney. Newca Whitney fue el segundo obispo de la iglesia. Venían en un carruaje de regreso, el carruaje pierde control y empiezan a saltar. Y salta Sidney y salta José, y cuando intenta saltar Newca, se le traba la pierna en una de las ruedas del carruaje y se fractura el peroné. Se fractura. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, José Smith se quedó en un lugar de Indiana. ¿Cómo se llamaba este lugar? Greenville, si no me equivoco. Se llamaba Greenville. En Indiana se queda con el obispo Whitney a cuidarlo y le dice a Sidney, tú tienes que ir a atender los asuntos de la iglesia. Tú vete a Kirtland, yo me quedo aquí a cuidarlo. Y cuando va y lo cuida, entonces, pues tiene que pasar ahí, pasó creo que 2 o 3 semanas y tiene mucha oportunidad. Estamos hablando de 1832, ¿no? Estamos hablando de que el accidente, déjame ver si tengo por aquí, ellos regresaron de Missouri el 1 de abril, no, se fueron a Missouri el 1 de abril. Vean, otra vez, 24 y 25 de marzo es la golpiza que le pusieron a José. 3 días después, el 28 de abril, él y fallece el gemelito Murdoch. Y luego el 1 de abril va hacia Missouri. Y luego el 6 de mayo, ya cuando vienen de regreso, es el accidente. ¿Sí? Ya estamos en el verano de 1832. Y luego, en el verano de 1832, le escribe, estando en Greenville, en Indiana, cuidando al obispo Whitney, que estaba fracturado, le escribe una carta a su esposa Emma. Y esta carta es muy reveladora acerca de los sentimientos de José. Y la voy a poner aquí en pantalla. Vamos a ver esta cartita. La voy a hacer grande. Esto es lo que escribió. Y vamos a ver los sentimientos de José. Dice: he rememorado todos los momentos pasados de mi vida y he tenido que sentir dolor y derramar lágrimas por mi insensatez en permitir que el adversario de mi alma tuviera tanto poder sobre mí como lo ha tenido en tiempos pasados. Pero Dios es misericordioso y ha perdonado mis pecados. Estoy preparado para ir cuando me llame. Deseo estar con Cristo. Mi vida no tiene valor para mí excepto para hacer su voluntad. Hay sentimientos de José muy profundos, hermanos. Aquí lo que yo les digo a los jóvenes, vamos a meternos a la mente y al corazón del profeta. Y vamos a meternos ahora nosotros. Métanse y encuentren los sentimientos de José. Piensen lo que había sucedido en su vida. Había perdido a sus 2 gemelitos, hijos que había dado a luz Emma, ¿no? Los perdió en el parto. Luego le ponen una golpiza. Y luego los hermanos de Sion encuentran mucha adversidad con los hermanos por el establecimiento de Sion. Y luego
también perdió ahí a uno de sus gemelitos adoptivos, Murdoch. Y luego, ya en el camino, pasa unas 2 semanas en este lugar de Indiana, en esa arboleda que se ve ahí en la foto, pasa simplemente dejando pasar el tiempo para que el obispo Whitney se recuperara de la fractura. Y en ese preciso momento, él escribe esa carta. Y nos metemos al corazón del profeta y vean cómo se sentía, ¿sí? Él tuvo tiempo para recordar que, pues, lo que había hecho mal en el pasado. Y sintió dolor, dice, y derramé lágrimas. Y reconoce la misericordia de Dios porque dice, me ha perdonado de mis pecados. Y reconoce que su vida solo está al servicio y para hacer la voluntad de Dios. Ese era el corazón del profeta en ese momento. Ese era, queridos hermanos. Entonces, quisiera que pensaras por un momento cómo te sentirías tú si te pasara eso en tu vida. Esto indudablemente llevó a José Smith a una sensibilización. Se sensibilizó. Y después de esto, un tiempo después, no se sabe exactamente cuándo, José Smith escribe por esta época el relato de 1832. Este que estábamos leyendo hace un momento. Y si tú verificas su contenido, vas a encontrar, voy a volver a poner este relato, esto que te estoy diciendo. Aquí está. Ve cómo se sentía, cómo narra él que se sentía en 1820. Es decir, todo lo que te dije, todo lo que te acabo de mencionar es lo que sucedió en 1832 y cómo se sensibilizó José Smith para recordar lo que había sucedido en 1820, ¿sí? Luego, cuando recuerda 1820, él recuerda esto. Sentí deseos de llorar por mis pecados y por los pecados del mundo. Entonces, aquí tenemos al profeta hablando de sus sentimientos, hablando de lo que él había vivido en su vida, contando una historia no para el mundo, no para que la leyeran las personas. De hecho, este relato no está canonizado, ¿sí? Pero estaba hablando acerca de sus sentimientos más profundos. Y ve, este relato lo caracteriza algo muy especial. Vuelvo a poner en pantalla el relato y dice lo siguiente. Permíteme tantito, aquí estoy. Dice acerca de cómo se sentía. Vean, este relato es el que les puse hace un momento, el documento que José Smith escribió a mano, y dice, porque había observado el sol, la luminaria gloriosa de la tierra y también la luna, pasando majestuosos por los cielos, y las estrellas brillando en su curso, y la tierra sobre la cual estoy, y las bestias del campo, las aves del cielo, y los peces de las aguas, y también al hombre andando sobre la faz de la tierra con majestad y belleza, poder e inteligencia, para gobernar lo que es sumamente grandioso y maravilloso, sí, a semejanza de aquel que los creó. Y al reflexionar sobre esas cosas, clamé desde el fondo de mi corazón. El hombre prudente tuvo razón cuando dijo que es necio el que dice en su corazón que no hay Dios. Mi corazón exclamó, todo eso da testimonio y pone en evidencia un poder omnipotente y omnipresente, un ser que crea las leyes y decreta y une todas las cosas dentro de sus confines, que llena la eternidad, y un ser que era, que es y que será de eternidad a eternidad. Y cuando consideré todo eso, y que ese ser busca que los que lo adoren en espíritu y en verdad, por tanto, clamé al Señor pidiendo misericordia, porque no existía nadie más a quien dirigirme para obtenerla. Entonces, querido hermano y hermana, ve esta búsqueda inicial de José.
José se sentía, en 1820, se sentía adolorido, se sentía dolido por sus pecados, sentía deseos de llorar, por sus pecados y por los pecados del mundo. Entonces, dice él, clamé. Y vean este elemento tan importante. Cuando dice clamé, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando misericordia. Y este elemento a mí me parece maravilloso, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque voy a ser muy cuidadoso. En el relato de la perla de gran precio, que es el relato de 1838, José hace un énfasis acerca de su búsqueda de la iglesia verdadera. Y en este relato hace énfasis en su búsqueda del perdón. ¿Sí? A veces reflexionamos menos sobre la importancia de obtener la remisión de los pecados con el hecho de, por sustituirlo, por el hecho de pertenecer a la iglesia verdadera. ¿Sí? Es cierto que estamos en la iglesia verdadera, pero hay una razón muy importante para pertenecer a una iglesia verdadera, no por pertenecer, no una razón teológica para pertenecer a la iglesia, sino a un motivo de qué hallo yo en la iglesia verdadera, qué encuentro en la iglesia verdadera. ¿Y qué es lo que encuentro? Encuentro redención, porque encuentro convenios. Y esto es lo que José encontró en esa arboleda sagrada. Voy a continuar con este relato que dice lo siguiente. Dice, y el Señor escuchó mi ruego en aquel lugar solitario, y mientras me encontraba en actitud de acudir al Señor, en el 16º año de mi vida, una columna de luz, olvidé ponerlo, aquí está, más grande, para que podamos verlo todos. Dice, y el Señor abrió los cielos sobre mí, y vi al Señor, y Él me habló y me dijo, José, hijo mío. Vean, queridos hermanos, me detengo un momentito porque este es lo primero que el Señor, que Jehová, que Jesucristo le dice a José. No es lo segundo, no es lo tercero, es lo primero que le dice. Y es lo siguiente, José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Sigue tu camino, anda en mis decretos y guarda mis mandamientos. He aquí, yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por el mundo para todos los que crean que en mi nombre puedan tener la vida eterna. Vean qué maravillosa declaración, hermanos, del Señor, qué maravillosas palabras, más bien del Señor hacia José. Este jovencito de 16 años, sí, ¿verdad? De 16, sí. Dice que fue buscando misericordia, que sintió dolor por sus pecados, que fue y pidió perdón, que lloró a causa de sus errores. Dice lo siguiente, José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. José fue buscando misericordia, ¿y qué encontró? Encontró perdón. José sintió dolor por sus pecados, ¿y qué encontró? Encontró misericordia. Y le dice, sigue en tu camino, anda en mis decretos y guarda mis mandamientos. Yo soy el Señor de gloria y fui crucificado. Le dice, ¿quién es? Vean esta parte. Te digo que te perdono los pecados y te digo quién soy y con qué autoridad lo hago. ¿Sí? Yo soy el Señor de gloria y yo fui quien fue crucificado por esos pecados. Por eso te puedo decir, José, que te perdono mis pecados. Eso es lo que le está diciendo a José. Y el Señor continúa y le dice, he aquí, en este momento el mundo yace en el pecado y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Se han apartado de mi evangelio y no guardan mis mandamientos. Con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Mi ira está encendida en contra de los habitantes de la tierra y caerá sobre ellos de acuerdo con su impiedad y para llevar a cabo aquello
que se ha declarado por boca de los profetas y los apóstoles. He aquí, vendré pronto, como está escrito en las nubes, revestido de la gloria de mi Padre. Estas, queridos hermanos, son las palabras que José registró acerca de lo que le dijo Jesucristo. ¿Cómo te hacen sentir? ¿Qué fue buscando José y qué encontró? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir? ¿Cuál ha sido tu búsqueda? Cuando tú has ido a esa arboleda sagrada, ¿qué has ido buscando? Entiendo que has ido a buscar la verdad, pero yo me pregunto, ¿he buscado el perdón de mis pecados? Podría decir como José, que he escuchado la voz del Señor decirme, tal como se lo dijo a él, que me haya dicho, José, en lugar de José, pongo mi nombre, que me haya dicho el Señor, hijo mío o hija mía, tus pecados te son perdonados. Yo soy el Señor de gloria y fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mí puedan tener vida eterna. Si yo puedo escuchar esa voz, si yo puedo tener esos sentimientos, de seguro estaré en un lugar, de seguro podré sentirme muy, muy en paz. Termina José Smith con esta reflexión, o con estas palabras más bien. Dice José, estas ya son palabras de José, dice, mi alma se llenó de amor y por muchos días me regocijé y sentí una gran dicha y el Señor estaba conmigo, pero no podía encontrar a nadie que creyera en mi visión celestial. No obstante, meditaba sobre estas cosas en mi corazón. ¿Cómo podemos llegar a sentirnos cuando recibimos el perdón de nuestros pecados? Vean cómo se sintió José. Quiero saber si he sido redimido de mis pecados. Revisa tus sentimientos. Puedes revisar en tus sentimientos. José se llenó de amor, sintió una gran dicha y sintió que el Señor estaba con él. Queridos hermanos, este es el relato de 1832. Personalmente me encanta este relato, porque es una historia de la búsqueda de perdón, de misericordia. Es una búsqueda de paz, de tranquilidad. Tengo por aquí algunos comentarios. Dice la hermana Ángela, gracias por ayudarme a comprender. De nada, hermana Ángela, es un gusto para mí. La hermana Vicky dice, qué extraordinarias palabras. Creo todos en algún momento hemos estado o estaremos en nuestra propia arboleda sagrada. Es maravilloso lo que podemos sentir ahí. Eso es, hermana Vicky. Nosotros llegamos a nuestra arboleda sagrada y debemos de buscar dos cosas, como José lo hizo. Buscar la verdad y buscar la redención. ¿Sí? La verdad para encontrar la redención y la redención para tener la verdad. Hermana, mi mamá dice un relato que me deja sin palabras. Gracias. Y la hermana Damaris, Jesucristo, mi Redentor que me fortalece. Así es. Queridos hermanos, gracias. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. Si les ha gustado, regálenme un like y ayúdenme a compartir, ayúdenos a llegar a más personas.